Bienvenidos a una nueva edición de Música Ligera después de estas pequeñas vacaciones que tomamos hasta un par de semanas fuera, pues las vacaciones de Semana Santa, estas cosas, y volvemos otra vez a prescribir buena música aquí a Rock FM con... Es que a mí se me alegra la cara cuando te veo, Víctor, a ti o a Julia y tal, los Rufus de Firefly, que sacan todas las cosas buenas. Encantado de que estés aquí. Encantado de estar. Es un disparate, de verdad. He prevaricado un poco y escuché el disco antes de toda la gente que ha ido a veros a lo de los auriculares. Y lo comentaba con gente, lo he tenido muy en bucle, tío, porque es droga dura. Qué guay, qué guay. Qué alegría que lo veas así. Todas las cosas buenas, que es una especie de vademecum, es una especie de invocación a todas esas cosas buenas que esperáis que sucedan o que deberían suceder. Bueno, yo creo que es más una especie de intento de protección de esas cosas buenas, ¿no? Una salvaguarda, ¿no? Sí, una especie de refugio para esas cosas, ¿no? Yo me he tomado un poco el disco así. Me tomo también la música que hacemos un poco así también y mi forma de ver la música va por ahí también. Entonces queríamos reunir un poco todo ese sentimiento, ¿no? de casa. ¿Sabes cuando en el parchís llegas a la casilla de casa y ahí no te pueden comer? Pues, sí, esos 10 que tienes que hacer, que tardas un montón a lo mejor en hacerlo. Pero bueno, estás a salvo ahí, ¿no? Pues eso es este disco. Es muy difícil intentar meterte en la cabeza de Julia o de Víctor. Nunca sé, tío, por dónde vais a... Siempre me hago la misma pregunta cuando termina un disco, cuando cerráis ese ciclo del disco. Digo, ¿por dónde vais a tirar? ¿Cómo se maquina todas las cosas buenas? ¿De dónde partís? No lo sé, yo tampoco sé por dónde vamos a tirar. Creo que nos vienen así las cosas. Creo que es un problema, de hecho, que tenemos. Que Bendito problema, por otro lado. Depende a quién le preguntes. A alguien que le guste mucho Magnolia lo ve como un problemón, porque no va a volver a pasar. Creo que nos cansamos enseguida de nosotros mismos. En cuanto aprendemos a hacer algo, nos aburrimos mucho. Y todo el rato necesitamos ese estímulo constante de cambio, de aprendizaje o de sentirnos incómodos para disfrutar y todo esto. Pero bueno, ese pequeño viaje os sirve, es algo que asumís y que os sirve para los siguientes discos, ¿no? Supongo, todo el aprendizaje. Por supuesto. De hecho, este disco creo que tiene algo que mola mucho, que es una especie de declaración de intenciones. ¿No? Sí, un poco de compendio, ¿no? De, mira, esto es Rufus. Han pasado 19 años desde que hicimos la banda y estamos en 2025 y mira lo que sabemos hacer, ¿no? Porque si te fijas en el disco hay un poco de todo. Es súper ecléctico, claro. Tiene mucha variedad. Y hay un poco de todo lo que hemos ido haciendo durante todos los años, ¿no? Es como no sé, es enseñar todas nuestras cartas y decir, mira, aquí estamos. Y alguna nueva también. Y alguna nueva, por supuesto, como siempre. Pero esto, o sea, me refiero, ¿esto lo empezaste a pensar durante el largo mañana o viene ya de antes o cuando decidisteis parar empezasteis a pergiñar? ¿O tampoco no hay un punto de inicio fijo? Mira, hay 3 canciones en el disco que son Reverso, El coro del amanecer y Lumbre, que fueron las primeras que se grabaron. El disco iba a ir en esa línea, en la línea de estas 3 canciones, que son un poquito más oscuras dentro de todo el disco, ¿no? Y luego, no sé por qué, pasaron unos meses hasta que volvimos a grabar y en la grabación nueva se fue para otro lado. Se fue para otro lado que seguía manteniendo un espíritu, pero se hizo mucho más luminoso sin querer. Y no sé muy bien por qué. Es algo que... Pero eso suele pasar. Cuando le das aire a un disco, a lo mejor tus ideas en esos meses o en esa temporada que estás en grabar te vienen unas nuevas, ¿no? Sí. O sea, una salvo canción... que lo quieras hacer muy conceptual, te da igual, ¿no? Total. Una canción como La Plaza, ¿no? Que es una canción muy estándar, pero es muy rara en nuestra discografía encontrar una canción como La Plaza. Mira, he tenido un problema con un amigo mío, bueno, Gonzalo, mi compañero de banda. Escucha mucha música, pero es muy selectivo, le gustan muy pocas cosas y dentro del panorama nacional Rufus le gusta mucho. Y entonces yo le decía, he prevaricado con él, digo, Gonzalo, tengo el disco y tengo que escuchar. Y dice, no, lo que vayan sacando escucharé y cuando salga el disco me lo compraré y tal. Y escuchó los adelantos y dijo, es que son muy normales. Yo espero, o sea, es muy freak como vosotros. Dice, yo espero algo más de... Entonces decía, La Plaza suena muchas Smiths y tal. Dice, los adelantos que habéis elegido son como muy normales, es lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Porque la mandanga buena está luego, después. Bueno, tú lo has escuchado. Sí, no. O sea, hay cosas berraquísimas. Es ultra danzable el disco. A mí me parece que es de lo más bailables. Hay muchas canciones... O sea, El coro del amanecer que decías que es oscura...
es muy culona. Bueno, el dron es una rave, Sí. o sea, es brutalísima. Yo pincho para bailar y muchas veces he usado, por ejemplo, San Junípero, que tiene beats de claves de bajo muy buenas para hacer bailar, pero este disco es muy pinchable. Sí, es otra cosa. De hecho, nos está pasando en estos conciertos que hemos hecho de presentación con cascos, que es la primera vez que hemos visto a gente bailar en nuestros conciertos, ¿no? Pero no lo habéis hecho aposta, pero ha salido así. Ha salido así, nos apetecía. También ha habido, por ejemplo, nos flipan los Parcels, ¿no? Y esta cosa que han hecho, hicieron un disco que tocaron los directos, pero en modo un poco más electrónico, en modo club, ¿no? Ese disco nos moló un montón y nos inspiró un montón. Y lo editaron, sí. Sí, y nos gustó mucho esa visión, ¿no? De querer cambiar un poco el punto de vista y tocar también de esa manera electrónica, pero tocada, ¿no? Que es algo que nos flipa. Luego he prevaricado a nivel técnico también y me han explicado cómo hay mucho ruidito, es más maquinita que nunca, yo creo, mucho sinte. ¿Cómo haces para conseguir un sonido? Y digo, ostras, esto es una bizarrería, ¿cómo enganchas un sample con un procesador, con otro procesador, con no sé qué? ¿Tú cuando tienes eso lo tienes en la cabeza de antes o vas ensayo y error, a ver cómo mola? ¿Y si probamos esto? ¿Y si le ponemos este parámetro? Mira, yo creo, al menos en mi caso, tengo una idea aproximada de por dónde podría ir los tiros. Tengo una idea de con qué sinte podría empezar para intentar conseguir eso, pero nunca queda como pensaba. Pero siempre queda mejor. A veces no llego, a veces me paso a veces no llego a molar y a veces me paso de molar. Pero es lo bonito, que creo que los sintes están vivos, que es algo muy guay, es algo que me encanta. No me gustan los sintes para grabar, no me gustan los sintes que tienen preset, ¿no? Que tú le das al botón, sale un sinte. Algo que crees tú desde cero, ¿no? Claro, a mí me gusta ver qué pasa, ¿no? Vas moviendo ruedas, a ver a dónde te llevan, lo paso por aquí, le meto esta reverb y a ver qué está pasando si mezclas todas esas cosas, ¿no? Para mí es lo bonito. Es verdad que luego para tocar en directo sí que me mola los presets, porque si no sería un lío imposible de llevar, y son sintes hipercomplejos que algunos tienen muchísimas capas y se necesita. Pero para grabar me mola ver qué pasa, me mola ver hacia dónde se puede llegar. Por ejemplo, hay unos leads en Trono Azul que hacen como... Eso, ahora mismo no sé cómo lo hice. Pero me pareció que quedaba muy guay, ¿sabes? Está como medio desafinadillo. Yo intentaba hacer algo... que a mí me recuerda algo, tío. Es muy estándar, incluso de mi niñez, de los años 80, que soy muy freak, se lo hemos dicho muchas veces, y me recordaba algo de mi niñez, de alguna serie o alguna banda sonora de algo. Puede ser. Yo intentaba hacer algo un poco no un Mortal Orchestra, ¿no? De ese tipo de sintes que tienen, pero no me salió. Entonces me salió otra cosa. Pero llegaste a un sitio muy guay. Llegué a un sitio que creo que es muy guay. Por ejemplo, pero hay muchos sintes ahí mezclados también. Bueno, y al principio de todo, que empieza con una batería dada la vuelta, con un efecto que luego toma la luz la batería y luego el bajo. Bueno, esas cosas yo creo que no es imposible tenerlas previstas. O sea, eso o sí. No, previstas no. O sea, por ejemplo, el efecto de la batería del principio de todo, eso es cosa de Manu. La idea era que hubiera un solo de batería, que eso nos apetecía mucho, que una canción empezara así, pero luego dijo Manu, vamos a ver si le meto este pedalito, a ver qué pasa, un pedal que hace flangers y desplaza ahí las pistas. Y vais manipulándolo, claro, a medida según que tocaba Julia, eso es, estaba ahí Manu. Entonces tiene mucha magia porque a veces suena un poco mal, pero es la gracia. Que no, mola muchísimo. En plan, ostras, es un poco incómodo, pero luego se arregla. Es que el mal muchas veces es bien. Sí, si todo es bien, nada es bien también. Tiene beats y ritmos y tempos increíbles este disco. ¿Puede ser las mejores baterías de Rufus ever? Yo creo que sí. Es una animalada como... A mí sobre todo me encanta cómo suena. O sea, Julia siempre ha hecho en todos los discos, ha tenido como algún momento brillante. Lo que pasa que en este disco me parece que es todo brillante. La ejecución es increíble todo el rato. Y se pilló una caja Piccolo, que es mucho más estrechita finita, que las normales, y la ha hecho sonar increíble. O sea, a veces suena un poco trip hop, a veces suena... Sí, pero le pone muffs, le pone... Sí, le pone una toalla encima, amortigua el sonido. Hemos tocado con camisetas encima. Pero a mí me ha molado mucho que ha tocado todo el disco con esta caja. Incluso las canciones más rockeras, como todas las cosas buenas, también están con esta caja. Que pediría una caja más gorda, ¿no? Y que va, ahí ha sido como... Voy a tocar todo así. Y ha tocado increíble. Ahí, por ejemplo, en todas las cosas buenas... La batería es azul. Lo más rock, yo creo que es lo más rock del disco. Es increíble, brutalísimo. Me mola mucho, lástima no esté ella, se lo he dicho muchas veces, soy muy pesado diciéndole, pero me mola mucho los baterías, la gente que toca la batería como Julia,
que es un estilo súper personal. Sí. Yo escucharía una canción de Rufus nueva que me trajeras ahora y no me dices que es Rufus y digo, es Julia. O incluso si toca en otra banda, digo, es Julia. Me parece brutalísimo. Sí, tiene una manera de caminar muy especial. Yo creo que el secreto está en el Charles, en cómo lleva el Charles. ¿Sí? Porque no lo lleva... Y toca súper fino. Toca muy flojito. Muy flojito, pero eso te da una precisión que a lo mejor tocando muy berraco no tienes. Sí, esto lo estuvimos hablando, porque Julián antes tocaba más fuerte, pero un día vi tocar a Tony Allen, que es un batería, o sea, para mí, de las mejores baterías de la historia, y se dio cuenta de que tocaba muy flojito, de que casi dejaba caer la baqueta, pero luego en los discos la batería suena gigante. Sí, sí. Y suena súper bonita, llena de armónicos y claro, pensó, claro, a lo mejor hay que tocar flojito y que me pongas tú más alto. Claro, ¿no? eso es. Y esa ha sido la filosofía. Yo he tardado muchos años en descubrirlo. Es un disco homemade. ¿Lo habéis hecho en casa? Totalmente, sí. Espero que os habéis pillado equipo y vosotros mismos lo habéis hecho. ¿Habéis llevado a Manuel a casa y lo habéis hecho allí? Eso es, nos hemos pillado micros, nos pillamos una tarjeta buena, micros guays sobre todo y con todo el equipo que teníamos ya acumulado de años. Y entre eso y casa de Manu, que también hemos grabado cosas ahí. ¿Los tambores también allí o habéis ido donde Dani? O... No, todo lo hemos allí? hecho en nuestro local. Las baterías están en nuestro local, percusiones también. Sí, nos apetecía probar, porque hicimos reverso así y nos moló mucho cómo sonaba. Pensamos que habíamos conseguido algo muy artesanal que molaba y dijimos, ¿por qué no hacemos un disco entero así? Me ha dado pena, porque siempre me gusta mucho ir a ver a Dani. Sí, claro. Y estar con él, pero bueno, al menos nos ha masterizado el disco, que ha hecho un trabajo también increíble. Sí, siempre que puedas, corta y pega, ¿no? Sí, ese es mi lema. Bueno, y eso, claro, te da una gustera y una libertad que a lo mejor no tienes, aunque sea en un estudio amigo como el lado izquierdo. O sea, el hacerlo en casa te da una libertad de todo tipo de movimientos, de tiempo, de darle las vueltas 1000 veces a las cosas. Es una gozada. ¿Repetiréis? Yo creo que sí. Hay una cosa que a mí me ha gustado mucho y es que cuando vas a un estudio, siempre siento que en el estudio se graba un poco de una manera un poco conservadora. En plan, no nos pasemos de frikis porque a lo mejor luego no se puede recuperar la toma. Sí. Y en casa eso no pasaba. Claro, porque en casa estudio cuesta y en casa no te cuesta. Claro, ¿no? En casa decíamos, pues si ha quedado mal, lo volvemos a grabar mañana. Y me he dado cuenta de que nunca queda mal, siempre mola. Claro. Siempre mola. Entonces eso me ha ayudado a decir, hay que ir más allá siempre. Incluso si volvemos a ir a un estudio, apretaremos las cosas mucho más, ¿sabes? Yo creo que si sabes por dónde pisas, es muy difícil caerte, ¿no? O sea, si sabes por dónde estás navegando, sí. Aunque salga mal, nunca es mal del todo, lo que decíamos antes. Y funciona siempre. Yo creo que sí, y si te has pasado, pues mira, te has pasado, no sé. Claro, no pasa nada, sí. Da igual, ¿qué más da? Hoy lo de Manu, seguís currando, o sea, ahí hay hermanamiento, ¿no? Bueno, tenéis vosotros el vínculo del mono, o sea, que vosotros seguís y a muerte con él, ¿no? Sí, Manu empezó siendo productor nuestro y se ha convertido en muy amigo nuestro, claro. La verdad es que cuando terminé este disco lo hablé con él, en plan, este disco no podía haberlo hecho nadie más que Manu. No porque son canciones muy diferentes entre sí. Y yo creo que cualquier productor hubiera pillado, por ejemplo, dentro de todo el disco está la canción de Premios de la Música Independiente, que es una especie de balada setentera, ¿no? Muy clásica, con un bajo muy McCartney y todo muy clásico. ¿Qué pinta esa canción ahí, no? Cualquier productor hubiera dicho, esto vamos a meterle una caja de ritmos, vamos a hacerla que suene más parecida. Vamos a adecuarlo, al resto del disco, ¿no? Y Manu no. Manu dijo, a tope. Esto lo vamos a hacer así. Y si la escuchas, si escuchas el orden seguido, no te canta, en plan, esta canción no debería estar en este disco. No piensas eso, ¿no? Es que a mí no me ha cantado porque el disco, como te he dicho antes, me parece, dentro de la lisergia que manejáis siempre, me gusta mucho el título porque es una lisergia agradable, es una cosa buena. O sea, es como si las drogas fueran buenas en su... Y entonces me ha parecido muy agradable y el viaje y el trasvase de una canción a otra no me canta. Claro. Luego es un disco muy ecléctico. Sí. Cada canción es de su padre y de su madre en cuanto a estilos, en cuanto a forma y en cuanto a sonares. Pero no me canta nada que sea tan variado. Entonces yo no le veo el problema. Sí, no es un problema, pero a priori podía haberlo sido. Y seguro que a ojos de cualquier otro productor era un problema eso al principio. ¿Y no te pasa con Manuel el eso de que ya después de tanto tiempo de amistad, de conocimiento, de haber currado, de haber tocado, de haber... ya muchas veces pensáis lo mismo? ¿Hay una simbiosis ahí? No, hay una cosa que nos pasa y es que discrepamos más que coincidir. Y eso está muy bien. ¿Un matrimonio antiguo esto? Está muy bien. O sea, cuando coincidimos creo que es porque es algo súper evidente, pero muchas veces nos pasa que estamos en sitios opuestos y sabemos
llevarlos a un lugar efectivo y bonito, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablábamos, Manu decía, tío, me he dado cuenta de que somos súper diferentes y que los grupos que me gustan a mí, de verdad, a ti no te gustan mucho y los que te gustan a ti mucho, a mí no me gustan mucho, ¿no? Ostras, claro. Y es verdad, por ejemplo, a él le gusta muchísimo Sonic Youth, que a mí me gusta, pero no te mata. No está dentro de mi top. Por otro lado, a mí me gusta mucho Radiohead, que no está dentro de su top, aunque le gusta muchísimo, ¿no? Hay muchas cosas así que, por ejemplo, a mí me gusta Nirvana y a él le gusta más Smashing Pumpkins, ¿sabes? Hay como Hostia, bueno, una cierta, no sé, una cierta distancia. Él siempre dice que a mí me gusta mucho la música muy bien arreglada, ¿sabes? Como que suena muy, muy bien, ¿no? Y que es muy, muy efectista, pero que muchas veces no hay canción detrás. Esa es la crítica que me hacen, por ejemplo. A mí me gusta mucho Jungle. Sí. Y si te pones a analizar las canciones de Jungle, no son muy canciones. Son muy ¿no? mundanas, sí. Son como loops. Un beat, sí. Pero claro, me gusta mucho cómo suena. Y claro, Manu prefiere una canción que suene fatal, pero que esté muy mal tocada, desafinada, pero que haya una canción ahí, ¿no? No sé, yo creo que por ahí van los tiros. Luego, por otro lado, yo le digo, pues mira, Triana tiene canciones. Y claro, no quiere saber nada de Triana. ¿Qué me estás contando, Triana? Por eso que está guay. Me flipa. Hay otra canción, bueno, Julia ha roto a cantar. Bueno, a lo mejor ha hecho coros en algún otro disco que yo no he identificado, pero hay una canción en la que tiene el lead vocal, la voz protagonista, que es esta, se llama, yo no sé francés, ¿cómo es? C'est une passe en pip. Es un cuadro, ¿no? Debe ser algo así, sí, es un cuadro de Magritte. Es un cuadro, sí. Y me mola mucho porque el concepto de la canción, el título es francesa, sí, pero luego está cantada en castellana, coge otra dimensión. Sí. Y me mola mucho. ¿Cómo eligió, cómo fue ella el decir, o hubo alguien que la pinchó para que lo hiciera? Bueno, es algo que ya teníamos hablado. A mí me apetecía que Julia cantara, ella también tenía ganas, tenía ideas así grabadas y quería probar a ver qué pasaba en este disco. Julia, aparte de esta canción, ha cantado el coro del amanecer, estamos cantando los dos a la vez. Ya sabía yo. Y también hay una canción que solo está en el vinilo, que es una versión del último de la fila, de Canta por mí, que también la ha cantado Julia, porque es una canción que sus padres le ponían de pequeño y la hemos hecho ahí, le hemos dado una vuelta total. Ya la escucharás y creo que mola mucho. Esta canción la ha producido Javi, de The Low Flying Panic Attack. Ajá. Y tiene así elementos que suenan muy a Javi. Yo, de hecho, en esa canción no he hecho nada. Estoy súper feliz, ¿no?, de haber sido mero espectador. Y creo que ha quedado increíble esa canción. Y no sé, a mí me mola mucho que cante Julia. Además, me parece que mola mucho que el grupo... Y una textura muy rica de voz, me gusta muchísimo. Es muy guay, sí. Además lo hace con mucha facilidad, como sin darle nada de importancia, ¿no? Se pone a grabar como quien está, yo qué sé, tomando unos churros. Está guay. Me gusta mucho que de repente se abra un nuevo camino en la sonoridad de Rufus, porque imagínate que el siguiente disco yo no canto nada. Tienes otra baza ahí. Seguiríamos siendo el mismo grupo y de repente no tendría nada que ver otra vez, ¿no? Pero bueno, tienes a Manola, que también canta increíble, que está en la banda, o sea, es brutalísima. Sí. O sea, tienes ahí. Has dicho antes, claro, que está en el disco, pero no está en el disco. Explico el truco, porque en la edición digital vais a sacar 11 temas, que son probablemente los que yo he escuchado, ¿no? Eso es. Y luego en el vinilo, a todos los amantes del vinilo, nos vais a dar 3 temas más, ¿no? Que son 14 en total, ¿no? Sí. Esos 3 temas... En algún momento la gente que no trabaja el vinilo lo escuchará, a lo mejor. Bueno, a ver, hay uno que ya está, que es Reverso. Reverso sí, meterle. Y los otros dos, pues ya veremos, a ver. Vamos a ver. Lo que os dé. Sí, si lo vemos claro, pues lo podemos. ¿Pero lo teníais planteado hacer así desde un principio, dar un premio al...? Sí, lo que pasa es que no sabíamos qué canciones íbamos a meter. Por ejemplo, Canta por mí, en principio le íbamos a dejar para digital, pero luego pensamos que mola tocarla en directo, dar un poco de sorpresa ahí y luego a lo mejor más adelante se saca. Está muy, la muy han guay. escuchado, ¿eh? La última fila la he escuchado. ¿Yo? No, que ellos la han escuchado. Que la han escuchado, sí, y les moló, ¿qué? Sí. Pero tú, Kimi, les gustó, sí, porque bueno, tienen que dar su aprobación para qué bueno. Para que se a pueda, tope, ¿no? Sí, dijeron que guay, que qué bonita y que vaya viaje. Estuvieron aquí Calavento y Calavento también hicieron Insurrección también, sí. Igual. Hablaron con Kimi y con Manolo y me contaron que les flipó muchísimo, que a tope con los caballos y tal. Y luego el arte del disco, el arte de los discos, de los vinilos, bueno, son las portadas y tal, viene a cargo de Julia, siempre, y me parece increíble. Siempre me habría gustado preguntarlo, a lo mejor tú lo sabes,
sí, los hace ex proceso para... O sea, hace la portada ex proceso para... O son ya cosas que ella ha hecho, trabajos que ella ha hecho antes, que dice, esto le vendría bien a... Tiene siempre ideas, pero todo lo hace para el disco. Sí, siempre lo hace para el disco porque, por ejemplo, en este disco hablábamos que sería muy guay dentro de lo abstracto que ella suele hacer, que hubiera imágenes que se vieran muy claras. Entonces, en este disco, en lugar de hacer pinturas directamente, lo que hizo es hacer foto y luego pintó sobre esas fotos, proyectó las fotos y las metió en un lienzo y luego pintó y entonces todo lo que pasa ahí, siempre en todas las imágenes se ve una foto, se ve algo. Se ve algo, pero, o sea, por ejemplo, esto es como, no sé, a veces veo un ave batiendo las alas o una piedra, o no se sabe qué es, pero me parece súper atrayente e impactante, y los colores, y yo soy daltónico, pero me llama muchísimo la atención. Qué guay. Otro punto de los muchísimos que tienen Rufus es esta mierda que habéis hecho, de mierda, en plan, bueno, en el buen sentido de la palabra, de estos bolos con 200 auriculares. Me parece increíble. Yo había escuchado, como DJ, lo del Silent Disco, que muchas veces se pinchaba, incluso había DJs con 2 presets de auriculares y uno se escuchaba. Pero claro, el lanzarse a hacer un directo con 200 personas, 200 auriculares, con todo lo que conlleva, me parece un follonaco inmenso. Y creo, por la gente, yo estuve a punto de ir al de Segovia, pero tenía ensayo y no podía, o sea, me rompió todo. La gente está súper encantada, todo el mundo que ha ido no escucha a nadie, y son muchas las personas que he hablado, no escucha a nadie, y me parece una experiencia increíble. ¿Esto ya lo teníais pensado de antes hacerlo o dijisteis, y de todas maneras, ¿habéis comprado 200 auriculares o cómo va esto? No, esto es un lío, la verdad. Ha sido un pifostio increíble, pero ha merecido la pena, la verdad. Ha sido súper bonito, como dices, todo el mundo ha salido encantado y nosotros más, ¿sabes? Porque ha sido como reencontrarse con algo muy bonito de la música y como volver a vivir experiencias nuevas cuando parece que ya lo habías vivido todo en la música, ¿no? Esto es una empresa que tiene este sistema. ¿Ostras? Sí. Que como hay gente que se dedica ¿sí? Se ha hecho no hay muchas, pero encontramos esta empresa que viene de los Silent Disco, o sea, es para música electrónica principalmente. De hecho, los cascos tienen un realce de subgrave absurdo para que el bombo te entre ahí. ¡Ostras! ¿Sabes? Como muy cañero, que tuvimos que controlar porque en el rock eso no funciona. Y hablamos con ellos y lo montamos. Es muy caro, es absurdamente caro. Hemos perdido mucha pasta, pero por otro lado, a veces lo pienso, ¿no? Muchas veces nos gastamos en promoción de Instagram, de cartelerías, de movidas así, un montón de pasta y todo nos parece bien. Y si de repente tocando pensamos que no ha sido buena idea, y yo creo que ha sido buena idea porque, joder, lo que hemos vivido nos ha enriquecido un montón. Encima el marco, o sea, los sitios donde lo hacéis son marcos, la mayoría, brutalísimos. El último en el Náutico habéis estado, ¿no? Total, sí. Claro, normalmente este dinero que te gastas se convierte en humo y esto, de repente nos lo hemos gastado, pero es algo que se va a quedar dentro de nosotros y de la gente que ha venido, ¿no? Brutal. Y de alguna manera también es una especie de declaración de intenciones del grupo, ¿no? No nos vamos a conformar con el camino que haya. Claro, yo os he escuchado alguna vez que no funcionáis en festivales o que festivales nos llaman. Yo no es por denostar a las bandas que tocan en festivales o a los propios festivales, pero yo creo que Rufus the Fat Ride es una banda que hay que paladear. O sea, no es una banda que les puedas a lo mejor acotar la duración del set o el sonido. Entonces yo creo que a lo mejor, o sea, ojo, poniéndome en plan, no es una banda para festivales en ese sentido, ¿no? No, aunque por otro lado, es que habría que redefinir el concepto de festivales, claro. ¿no? Porque, joder, yo he visto a Sufjan Stevens en festivales, he visto a José González en festivales, he visto a Radiohead en festivales, y todo ha funcionado perfectamente. Yo creo que depende un poco de lo que estés pensando del festival. Yo creo que si pones a Sufjan Stevens a las 10 de la noche en el Granada Pop, va a ser un fracaso. Pero bueno, hay muchos tipos de festival y hay muchas maneras de tomárselo y no lo sé. Sí, pero yo, por ejemplo, yo he visto a Radiohead, los he visto, yo creo que fue el mismo año o 2 años seguidos, en el BBK, en un festival, y los vi en San Sebastián, esta que es de madera que está allí en... ¿Cursal? En la Cursal. Mira, en esos dos estuve yo. ¿Y no te pareció mejor el del Cursal? Sí, claro, el del Cursal fue uno de los mejores. Además se equivocaron, se equivocaron un tema, pararon, volvieron a empezar, me pareció... Increíble. Mira, de acordarme. Increíble. De hecho, ¿Y no te pareció mejor el concierto de la sala, por así decirlo, que el del festival? Sí, me pareció muchísimo mejor, pero el del Radiohead del BBK me flipó. Sí. Y
hablabas con mucha gente y les pareció una mierda ese concierto. Mucha ¿Por? gente que estaba... Bueno, pues porque a lo mejor les pareció un rollo, porque... Pero vamos, que ¿era gente del festival o gente que le gusta la música que va al festival a ver Radiohead? Es que es distinto, claro. Es que a lo mejor sí que había que redefinir el concepto de festival. Claro. De música o festival de Jujana. Yo creo que el problema es que Rufus no es un grupo masivo. Entonces, en un festival se junta para gourmets. Se junta muchísima gente. Creo que a la gente que le gusta Rufus y nos ve en un festival, le mola. Pero a la que no nos conoce de nada, dice, ¿qué es esto? ¿Sabes? No entiende nada, no entiende qué está pasando, no entiende por qué hay una batería en la primera fila, no entiende por qué hay tantos redobles y tantos sonidos extraños, ni de dónde salen, ni quién los está haciendo. Pero bueno, la gente de esa que diga, ¿qué coño es esto? Que diga, ¿qué coño es esto? ¿Dónde está toda mi vida? Claro, nos ha pasado de gente en plan, nos acabo de conocer y me ha volado la cabeza y qué increíble. Pero también hay mucha gente que dice, esto es infumable. Y lo entiendo perfectamente, como el que dice, es infumable este concierto de Radiohead, vete a llorar a otro lado. Pues sí, todo está bien. O sea, yo creo que sí que podemos encajar en festivales, lo que pasa que, bueno, pues no creo que sea en todo tipo de festivales y sobre todo no es un concierto de 40 minutos para darlo todo y ponerte a cantar y bailar. No es eso. Necesita un desarrollo y unos parámetros y tal y cual. Pero ahora sí, vais a hacer algunos este verano. Sí. Estáis en el Alma. Bueno, el Alma es un ciclo de conciertos, ¿no? Sí. Partís concierto con la SEO ese día. Luego hacéis un sonorama también, Low, alguna. Hacemos un sonorama. Hacéis Low también. El Vida también. El Vida, sí. O sea, hacéis unos cuantos también. Sí. Y luego vais a hacer salas y. Sí. Vamos a empezar. A partir de la semana que viene empezamos con salas. Qué bueno. O sea, vais a intercalar todo el verano, ¿no? Y luego seguiremos en septiembre. En septiembre hasta ya. Hasta que nos dejen. Que será mucho tiempo. Ojalá. Oye, una cosa que te quería comentar ya para cerrar dos cosas. Una, ¿hay alguna hostieja al indie en este disco? Un par de ellas, ¿no? Sí. Bueno, la que has dicho antes, el premio de la música independiente tiene un poco ahí de tal. Y luego en Trono Azul hay una frase lapidaria ahí bastante. Yo siempre lo hablo con, tanto delante de un micro como fuera, el mundo del indie es como muy etéreo, ¿no? En realidad es un estilo, es una etiqueta, es un vivir, es una congregación de grupos. Entonces, yo no lo veo. A ver, a mí lo que me pasa es que yo creía en el indie, ¿no? Yo creía en el indie. Pero bueno, yo cuando te conocí hace muchos años, que tú me acordarás, es en una sala de Madrid, Rock Indiana, que era un sello independiente, que yo pinchaba allí, tú ibas a tocar. Y yo creo que eso es más indie que el concepto indie que hay ahora, ¿no? Claro, a ver, yo no tengo ni idea de lo que es el concepto indie de ahora, no lo sé. Yo lo que siempre he sentido con la independencia musical es que había un momento, en los 90, al principio de los 2000, en los que había una industria muy, muy cerrada y gente que tenía muchas cosas que contar y de una manera muy especial y nueva que no le aceptaban en esa industria, ¿no? Y esta gente cogió y dijo, bueno, pues si no me aceptas en tu industria, voy a crear yo otra industria. Voy a hacer mis sellos para poder sacar mis discos, voy a hacer el sonido que me da la gana por los circuitos que yo cree. Y todo eso es precioso, porque es como que la música se abre camino, ¿no? Y todo eso fue increíble, y vivir todo eso fue muy bonito. Pero ¿qué pasó? Que cuando eso empezó a tener éxito, la industria de antes dijo, oye, ¿qué está pasando aquí? Lo compró. ¿Qué está pasando aquí? O sea, fue un poco rebelión en la granja, ¿no? Pero fagocitado por el mainstream que llama. Operación Triunfo Indie, todas estas cosas, ¿no? Entonces han convertido el indie en nada. El otro día... esta actuación de Leiva, ¿no? en la Revuelta. La gente lo ha magnificado. Y ojo, no es que lo magnifique. A mí me parece que la actuación estuvo de puta madre. Sí. Incluso la considero histórica. Pero vi un comentario de un periodista muy famoso que dijo: increíble ver a todo el indie español ahí reunido. Claro, y es como... Tío, no hay nadie ahí que tenga lo más mínimo de indie. O sea, Iván a lo mejor... Bueno, tampoco, porque Piratas era una discográfica gorda. Y no pasa nada, no le quita mérito a lo que han hecho, pero es que si llamas indie a eso, pues ya te has cargado totalmente el término de indie. El indie es mainstream. Claro, sí, no sé lo que es, no sé. Yo creo que es el pop rock de toda la vida, que cuesta mucho decir pop rock porque se te traba la lengua. O el pop nacional indie, que decían antes, el pop español que hablaban. Pop español, yo qué sé. Que no pasa nada, ¿sabes? Si es que me da igual. De hecho, los chavales ahora underground reniegan de la etiqueta indie, le llamas indie y te pegan. Y van a otras cosas. Y van a otras cosas y les da igual. Y están haciendo lo mismo que pasó con el indie. Lo están haciendo por otro camino, con otros nombres, con otras etiquetas, pero están haciendo lo mismo. Y mogollón de bandas, pues y gente haciendo música. Me quedo con estos chavales, ¿sabes? Y me quedo con los caminos que cuesta abrir, ¿no? Y con el camino que no está establecido.
Ya la última para terminar, que pues me tiraría, llevamos media hora, pero me tiraría otra media contigo. ¿Qué estás escuchando ahora, tío? Siempre pregunto para terminar qué escucha la gente, porque igual que me gusta prescribir a mí, me gusta que me prescriban. Y me interesa sobre todo mucho qué estás escuchando tú. A lo mejor no tiene por qué ser nuevo, que dices, es un grupo nuevo, un grupo de chavales, que ahora yo también estoy escuchando mucha gente joven, pero puede ser una cosa antigua que hayas descubierto ahora. Bueno, me ha pasado con este disco una cosa muy curiosa, que viene un poco al caso, y es que todos los referentes que he tenido a la hora de escribir son gente más joven que yo. ¿Ostras? Sí. Y me di cuenta, ¿no? De repente pensé, ostras, creo que me he hecho mayor. Creo que me he hecho mayor. No, hay una cosa muy guay, y es que me he dado cuenta de que hay gente más joven haciéndolo muchísimo mejor, ¿no? Que nosotros. Suele pasar. Suele pasar, pero no todo el mundo lo ve. Creo que cuando uno se hace mayor, lleva toda la vida tocando, mira a la gente joven un poco a veces por encima del hombro y en plan, yo te enseño a hacerlo, no te preocupes. Sí. Y en mi caso ha sido lo contrario, en plan, han llegado ellos para enseñármelo a mí, y lo veo claramente. Y si ves las letras de este disco, hay una cosa mucho más directa en cómo está dicho todo, más terrenal, más entendible. Menos vericuetos. Que tiene que ver con esto, con que esta gente llega y te dice las cosas muy claras a la cara directamente, y con dos frases te ha pegado una hostia increíble y además está hecho con mucha genialidad y con mucha grandeza, ¿sabes? Y he intentado aprender de ellos, ¿sabes? Y de cómo lo hacían y joder, para mí, no sé, es una especie de revelación. Por decirte nombres, te podría decir, por ejemplo, Sego, me encanta lo último que han hecho, es un flipe, son increíbles y no entiendo cómo pueden escribir tan bien. Claro. Asquerosamente jóvenes. Claro. Es muy... Se han hecho ultra famosos, pero Carolina Durante me flipan las letras que hace, la verdad. ¿Pero tú crees que eso le va en desmedro? O sea, cuando una banda de este estilo despunta y es muy famosa, ¿crees que va en...? No, que va, es inevitable. Yo lo veo guay, o sea, es inevitable. A mí que Carolina Durante, que llevamos escuchando 10 años, ahora despunte y ya sea mainstream, como digo yo, me parece un aplauso tochísimo. Sí, por ejemplo, lo pienso de Vetusta Morla, ¿no? Que es un poco el mismo caso hace muchos años. Nunca he pensado que por hacerse masivos hayan perdido algo. Creo que al final forma parte un poco de la banda, ¿no? Yo qué sé, si Vetusta Morla se hubiera puesto a hacer anuncios de Danone, yo qué sé, cosas así en la tele, pues a lo mejor hubiera pensado, joder, tío. Pero yo creo han seguido su sendero, han seguido el sello que empezaron y han acabado con el sello que empezaron. Por eso te digo que, no sé, depende mucho de la banda y cómo te lo quieras tomar. No es tanto que triunfes o no, sino qué hagas con ese éxito. Bueno, pues aunque Rufus sea de minorías, que yo tampoco lo creo tanto, porque cada vez somos más, es un clamor cada vez más. ¿Pero por qué? Porque seguís haciendo discos increíbles, como Todas las cosas buenas. Que Víctor, muchísimas gracias por estar aquí. A los besos a Julia, a Manuela, a Carlos, a Miguel, a Juan. Que ahora, ¿esta es la banda que tenéis ahora? ¿Son los que habéis grabado o habéis grabado vosotros dos? Hemos grabado estas 6 personas más Marc Sastre, que es un guitarrista increíble. Que ha hecho arreglos de guitarra en el disco espectaculares. Por ejemplo, en la última canción, que se llama Lumbre, hay un solo de guitarra que parece de Wilco, increíble, imposible de tocar, y este es más Sastre. Sí. Por eso que hay 2 facciones, la facción rítmica, a lo mejor que son Miguel, está Julia y Juan, y la facción de ruido, que sois vosotros otros 3, y me parece una banda espectacular en directo, y tengo muchísimas ganas de ver este disco. Lástima haber perdido lo de otro día en Segovia, pero bueno. Me gusta mucho lo de equipo ritmo, equipo ruido. Es que es verdad, equipo ritmo, Juan que hace las percus, Julia que hace batería y Miguel que hace el bajo, y el resto, Manuela y tú a los teclados y a la guitarra, y Carlos a la guitarra, equipo ruido. Eso sí, ¿no? Equipo ruido, podéis hacer los teams en furgoneta cuando tengáis como la trivial, 2 equipos y tal. Y nos llevamos fatal además entre nosotros. Víctor, muchas gracias por venir. Gracias a ti.